Pues hoy, en esta editorial, te voy a dar 4 pasos estratégicos para gestionar tu contenido de marca una vez que has salido en un medio de comunicación. Porque ¿cuántas veces te ha pasado que has salido en una entrevista, has estado en la radio, en la tele o incluso en un tabloide, en El País mismo? Y quizá ha sido una entrevista mágica en la que has sacado lo mejor de ti, en la que has salido realmente ilusionado de lo que ha ocurrido, pero se queda en la flor de un día, se queda en ese champiñón que simplemente tiene el impacto del momento. Pues seguramente esto que te estoy diciendo te está sonando si has salido en medios, porque después de muchos años de experiencia estoy viendo que esto ocurre habitualmente. Una vez que sales en medios, has tenido esa notoriedad, has tenido esa autoridad. Pero si no trabajas estratégicamente ese contenido, pues se queda en un momento. Y lo importante es estirar el momento todo lo posible. Por eso hoy, en esta editorial, creo que te tienes que quedar hasta el final, porque al final te voy a dar esos 4 pasos, pero tienes que entender que lo más importante es entender que hay una metodología probada y con una base científica. ¿Y qué base científica tengo? Pues me baso en una teoría de un psicólogo que se llama Robert Zamenhof y que dice que es el efecto de la mera exposición. Esta teoría, al final, lo que nos recuerda es que la percepción que tenemos como personas ante lo que se nos repite cada vez es mejor. Por tanto, si se nos repite muchas veces algo, pues tenemos una mejor sensación de ese algo que se nos ha repetido. Voy a traducirlo a marca personal. Cuanto más te visualices, cuantas más veces te repitas, cuanto más veces se te vea frente a tus clientes o a tu comunidad, mejor será tu percepción en su cabeza y mayor autoridad y visibilidad tendrás. Y eso será el clic de cuando elijan si te contratan a ti o contratan a otra persona para un evento, para un servicio o para cualquier otra cosa. Además, hay otra teoría más. Una teoría yo he trabajado con una de las consultoras de comunicación, para mí la consultora de comunicación más importante del mundo, que se llama Edelman. Y Edelman tiene un barómetro, que es el barómetro del trust, de la confianza, y lo que dice es que necesitas mínimo 7 impactos para que tu marca, ya sea de empresa o personal, empiece a impactar positivamente en la cabeza de las personas. Por tanto, exposición y repetición es algo que debes trabajar de forma estratégica, porque la visibilidad no es una mera coincidencia, es el resultado de una estrategia. Y para eso, pues, te voy a poner un poco el contexto de cómo me ha ocurrido a mí. Yo en octubre voy a ser el representante a nivel mundial del autismo y además el representante de España en un congreso mundial. Pero para llegar a eso he tenido que trabajar estratégicamente todas mis acciones y todas mis intervenciones para que cuando decidan si soy yo u otra persona, pues al final venga para mí, ¿no? Esa es la decisión que yo espero que ocurra y que gracias a Dios ha ocurrido. Pues todo eso tiene una metodología que te voy a explicar. Y te la voy a explicar con otro ejemplo. La vez que hice un TEDx, el día que supe que iba a hacer un TEDx en Bilbao, empecé ya directamente con el previo. Empecé con el antes de la entrevista, el antes del momento, del evento. Empiezas a generar expectativa. Una vez que estás en el día, tienes que alargar todo ese momento y compartirlo de forma absolutamente personal con todas las personas. Y una vez que acaba, no es el final, ahí es el comienzo. Todo lo que se genera en ese momento hay que comunicarlo, porque recuerda, lo que no comunicas no existe. Y lo debes hacer pildorizando, con contenido que además te lleve a llamadas a la acción,
según lo que a ti te interese, y dándole visibilidad y versatilidad en todos los medios posibles. Si nos quedamos solo en un lado o en otro, seguramente estemos fallando. Cuando tengamos un mensaje potente, hay una rueda que gira en 360 grados, pues en cada punto de los 360 grados tienes que gestionar tu mensaje. Y por tanto, tienes redes sociales, tienes medios de comunicación, tienes notas de prensa, y todo eso es lo que te va a llevar a que un momento que has impactado a 500, a 1000 o a 100.000 personas, lo alargues para que ese impacto sea duradero y mucho más confiable y que por tanto te dé la autoridad que necesitas. Por tanto, ahora que has entendido cómo lo he hecho yo, vamos, coge boli y papel porque te voy a dar esos 4 pasos para que recuerdes y para que empieces a ejecutar cada vez que necesitas y que tienes un buen contenido. Si vas a salir en una entrevista, como la de hoy, recuerda, el primero, antes de la entrevista, genera expectativas. Anuncia esa entrevista, anuncia tu participación, comparte de qué vas a hablar, compártelo con tu audiencia, incluso muestra esas emociones ante ese hito. Segundo, durante la entrevista, hácese detrás de cámaras. Eso es una de las cosas más bonitas, ¿no? El que la gente sienta que puede hacerlo contigo, que te está apoyando y que está en ese momento, con algo que estás viviendo y que para ti está siendo importante. Por tanto, compártelo todo lo que puedas. Una vez que ha pasado esa entrevista, vamos al tercer punto, el después. No es el final. Ahí es donde está fallando el 99% de las personas. Pensamos que después de la entrevista se ha acabado. Y no, es el comienzo. Es el comienzo de gestionar todo ese mensaje, de gestionar y pildorizar, de diversificar por medios. En Instagram puedes hacer un reel, en TikTok puedes coger el mensaje más importante y además si ves que se está viralizando, meterle un poquito de publicidad y que tenga una mayor visibilidad, que eso te va a hacer también ganar muchos seguidores. En LinkedIn, gestiónalo a nivel profesional. Dale una vuelta de ese momento que tuviste y cómo has ayudado profesionalmente a las personas que pueden escuchar esa entrevista. Y sin duda, en WhatsApp. La gran mayoría de tus contactos los tienes en WhatsApp. Los prospectos de tus futuros clientes ya les tienes en WhatsApp. Y no estás seguramente utilizando esos estados de WhatsApp adecuadamente. Pero el cuarto punto es algo que también muy poca gente hace. Y es que disfrutes que eres noticiable. Has estado en un medio de comunicación y por tanto te has convertido en noticia. Es el momento de compartirlo como nota de prensa. Es el momento de moverlo en agencias de noticias como Europa Press, como la agencia EFE, en el que en ese momento vas a llegar entre 200 a 800.000 personas. Sí, está muy bien, de nuevo, un impacto, pero no hagamos que eso se quede en un champiñón. Hazlo que sea muchísimo más, que te dure 2 o 3 semanas. Imagínate, si gracias a salir en un medio como Europa Press, luego sales en 120 medios de comunicación, ¿cuántos pantallazos puedes llegar a compartir a lo largo de 2 semanas? Ese goteo de repetir, ese goteo de decir dónde estás y para qué, eso es lo que te hace que tu visibilidad no sea un accidente, que tu visibilidad sea el resultado estratégico de lo que estás haciendo y que, por tanto, tengas la autoridad que necesitas que tengas en la cabeza de esas personas a las que te interesan. Así que ya tienes esas 4 píldoras, ahora está en tu mano que te pongas a ejecutarlas. Y con esto os dejo un poquito más de información de otros programas de Tinku.